tiene que ver con generar el ambiente adecuado. Diríamos entre los amigos, generar tierra fértil para que crezcan las ideas, respetando los saberes de las personas, un espacio en donde se respeta lo que piensa y lo que crea las personas, no importa lo que crea, en vez de generar un espacio donde tienes a un ponente o a un expositor que le dice a las personas qué es lo que debe de hacer con su vida, con su salud, con su dieta, con su peso, con su presión arterial. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy nos acompaña César Cornejo. César Cornejo es fundador de empresas relacionadas con la tecnología y la salud, entre ellas Ciclus, una comunidad de pacientes, familiares y profesionales de la salud para responder de forma innovadora a la crisis de salud física, emocional, social y financiera que viven los pacientes con diabetes y sus familiares. César, gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ti, Víctor, por la invitación y con mucho gusto aquí estoy atento para tu audiencia. Tú llevas ya muchos años dedicándote a temas de salud y enfermedades crónicas, pero tu carrera profesional no tiene que ver con la salud como tal. ¿Cómo fueron esos primeros años en la carrera de arquitectura y qué fue lo que te llevó a entrar al tema de salud? Pues los primeros años de la carrera de arquitectura fueron apasionantes. En realidad, la arquitectura es una pasión que llevo dentro. Yo comencé a trabajar desde el primer semestre de la facultad. Entonces, se dice en los pasillos de la facultad de arrastrar lápices, ¿verdad? O sea, dibujando, y yo me iba con mis profesores y les decía, bueno, ¿en qué les puedo ayudar? Y a veces me aventaba a decir que ya sabía de algo, aunque no sabía nada, pero yo lo que quería era aprender lo más posible. Entonces, los primeros años fueron muy entretenidos. Estuve haciendo ejercicio. Estaba yo en la parte del equipo de básquetbol de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y además estudiando arquitectura. Y bueno, pues es cuando la salud, la actividad, las desveladas, todo es posible. El cuerpo aguanta eso y todavía más. Y la forma en cómo me fui introduciendo al tema de salud, me voy a ir un poco más atrás, tiene que ver con mi familia. Mi abuelo, que fue para mí, yo digo que mi abuelo fue más que un abuelo, fue mi mejor amigo. Y él falleció cuando yo estaba en la Facultad de Arquitectura, estaba en el tercer semestre cuando él falleció, y él, digamos, me veía ya como un arquitecto, ¿no? Entonces siempre su lenguaje era ya dar por hecho, que ya me veía graduándome y haciendo obras. Entonces esa pérdida, cuando él falleció, fue pues una coyuntura que me impulsó a empezar a ver qué es lo que estaba pasando con la salud. Él, permíteme comentar, que él tenía diabetes, desde que yo me acuerdo él ya vivía con diabetes, y pues hay un montón de anécdotas en ese sentido, ¿no? Desde donde mi mamá o mis tíos eran como los policías que andaban atrás de él, tratando de que no comiera cosas dulces o refresco, cosas así. Pero en realidad no fue precisamente la diabetes lo que terminó con su vida, fue un cáncer en el esófago lo que provocó esta situación. Entonces yo creo, Víctor, que los elementos dolorosos, las experiencias dolorosas tienen un alto potencial de transformar la vida de las personas. A veces es necesario que sucedan, y por ahí dicen que la sabiduría es lograr hacer cambios adelantándote a que suceda algo tan fuerte o tan doloroso como un evento como el que te acabo de platicar. ¿Y qué fue entonces lo que te llevó a ti a decir, quiero entender un poco más la salud y tal vez llegar a dedicarte a eso? Pues por un lado la salud de mi abuelo, digamos como primer detonador, y en segundo es la salud de mi madre. Mi madre tiene diabetes desde que yo tenía 15 años. Entonces la parte de la preparatoria y la universidad me tocó estar muy de cerca, brindándole pues de alguna manera acompañamiento. Yo comento que las personas que tenemos familiares que viven con diabetes, pues nos jugamos muchos roles.
además del familiar, ya sea hijo, hermano, tío, etcétera. A veces somos como enfermeros atendiendo algunas crisis, a veces somos asesores para tomar algunas decisiones, en fin, jugamos diversos roles y en ese sentido yo no sabía si lo que yo le comentaba a mi mamá para cuidarse, pues realmente era lo más adecuado para su salud. Digamos, mi intuición más o menos me decía como por dónde y ahí me di cuenta la importancia de también yo estar informado acerca de la condición de salud de mi madre. Al principio yo pensaba que era un problema solamente de ella. Ella fue la que la diagnosticaron diabetes. Ella es la que tiene que ver cómo cuidarse, cómo tomar sus medicamentos. Pero pues todos los días convivíamos, había momentos muy buenos y había momentos en donde emocionalmente hablando con cualquier cosa se irritaba y yo pensaba que era hasta tema psicológico. A ese grado llegué a pensar, pero yo desconocía muchas cosas que pasaban con el tema de la diabetes y el impacto que tiene también en el tema de emociones. Entonces, eso me llevó a comenzar a leer un poco, te estoy hablando de hace más de 20 años. La poca lectura que había en aquel entonces no era muy precisa y era difícil de encontrar. Y al paso del tiempo me di cuenta que el sufrimiento que viven las personas que viven con diabetes por no tener la formación, la información adecuada y cómo se contagia ese sufrimiento a veces a las personas que están alrededor, vivir con esta angustia de que vaya a despertar en la noche con una hiperglucemia o con una hipoglucemia y salir corriendo a urgencias para que le controlen el azúcar, y que eso se vuelva una manera de un estilo de vida. Bueno, mi mamá tiene diabetes, entonces implica que probablemente, y dices, debe de haber otra forma. Debe de haber otra forma, no puedo creer que no la vayamos a pasar así el resto de nuestras vidas. Entonces, a partir de ahí empecé a investigar qué información había para que un familiar de alguien con diabetes pudiera tener una formación. ¿Y qué crees? Pues no encontré mucha información, y la poca información que encontré en México estaba como atomizada, como que no se vinculaba, o muy biomédico, principalmente la parte biomédica, o muy dedicado a la parte de medicamentos, o lo típico de deja de tomar refresco y deja de comer tortillas, o sea, como que muchos mandatos o estándares. Y yo vi a mi madre que hizo todos los intentos por tratar de controlar el azúcar, pero siempre algo no funcionaba bien y se mantenía con niveles fuera de control. Entonces, de ahí sale toda esta iniciativa de empezar a encontrar una forma, una propuesta para que las personas que viven con diabetes y sus familiares puedan tener una mejor calidad de vida. ¿Tú crees que si hubieras sido médico, hubieras a lo mejor tratado de ayudar a tu madre desde otra perspectiva? Y dos, ¿cómo el hecho de no haber sido médico te permitió preguntar otras cosas que a lo mejor en un inicio te podían intimidar porque pues, son temas médicos, como yo voy a saber, pero también te diste cuenta que la enfermedad no nada más vive en ese ramo de medicalización y medicina? Pues esas son muy buenas preguntas, Víctor, porque yo creo que si yo hubiera sido médico, seguramente hubiera buscado la forma de brindar un apoyo a mi madre y a mis seres queridos que viven con diabetes, seguro. Lo que no estoy seguro es que hubiera yo logrado entenderlos más allá de la parte de la medicina, o sea, entender la situación, las angustias, la presión, la manera de pensar, y sé que me falta mucho por aprender, muchísimo por aprender, pero lo que sí sé es que gracias a que no soy médico y no soy profesional de la salud, no tengo una formación en donde mi cabeza esté tratando de ajustar la vida de mi mamá a una metodología, a un método científico, a nada de eso. Entonces eso me permite pues ver un poco desde afuera cómo son las relaciones médico-paciente, no solamente en mi familia, sino en las personas que ya me rodean, que viven con diabetes, y empezar a proponer o a decir cosas que no lleven esta parte de querer resolver todo desde la medicina, por un lado. Y por otro lado, bueno, algo que traigo en mis recuerdos es que siempre la relación médico, mi madre, pues persona con diabetes, siempre había un escritorio de por medio, ¿no? Siempre era el médico de un lado, el paciente del otro, y era como una relación lejana. No había contacto más que el esencial para una auscultación. Yo sé que así es la formación de los médicos, lo entiendo, pero también tengo una experiencia que me gustaría compartir con toda tu audiencia muy rápidamente, que tiene que ver en donde me voy a referir al 2016, donde mi mamá fue diagnosticada con un adenocarcinoma gástrico en el fondo de estómago, y después de haber ido a varios especialistas oncólogos, llegamos por medio de pedir referencias a un doctor que es el director médico, o en aquel entonces era el director médico del INCAN, del Instituto Nacional de Cancerología, el doctor Ángel Herrera.
a quien le estoy muy agradecido. El trato que tuvo con mi madre fue sentarse enfrente de ella, tomarla de las manos silla con silla, verla a los ojos, hablarle con poner toda su atención a ella y decirle cuáles son los pros y los contras de la situación que estaba ella viviendo. Entonces, cuando mi mamá me volteaba a ver como para decir, oye, ¿qué le digo? Que él le decía, no, es con usted. Y le hablaba con cariño, se llama María Antonieta, le decía, es con usted, Toñita. Usted dígame qué es lo que quiere. Ya le puse los pros y los contras. ¿Usted qué quiere? Entonces, la respuesta de mi madre a ese tipo de trato, yo creo que tuvo que ver, no sé en qué medida, pero tuvo que ver en el resultado, que es que ya no tiene cáncer. O sea, esa parte tiene mucho que ver, el trato con el médico. Y si hay algo en lo que, pues creo que muchas personas que he escuchado que viven con diabetes, pues tienen estas quejas con respecto a la atención de los médicos, en donde las citas son muy rápidas, no les hacen muchas preguntas, a veces vienen con cargas emocionales y pues ya no hay tiempo de platicar o desahogar un poco de eso. A veces no es que tengan la glucosa alta o que tengan una mala alimentación, sino que traen una carga emocional. Entonces, lo que creo es que desde esta postura, desde esta posición, esta posición me permite seguir viendo ese tipo de relaciones y proponer desde acá cosas que pudieran hacer más humana la relación médico-paciente. Excelente. ¿Y cómo podemos usar la diabetes como puerta de entrada para entender las enfermedades crónicas en lo general? ¿Cómo te explicas tú este crecimiento tan rampante de las mismas en los últimos 20, 30 años? ¿Y qué factores, más allá de la medicina y la fisiología, se han intervenido para que estas enfermedades exploten tanto a nivel mundial? Pues creo que tiene que ver, tú hace poco tuviste a una entrevistada, Alicia Galvez, hace poco también nos pudimos entrevistar con ella y creo que ahí hay pistas, ¿no? No creo que sea de un solo camino la problemática, pero ahí hay pistas en todo lo que tiene que ver con la parte comercial, la comercialización de productos, el tratado de libre comercio y pues tal vez una visión muy corta de los gobiernos que han estado en el poder en las últimas décadas, en donde pues no se ha visto por el interés mayor de la salud de la población. Se ve principalmente por los intereses económicos. Entonces, lo que ha sucedido es que, pues yo recuerdo, y seguramente tú también, y a nuestra audiencia también, pues que antes el refresco no era de consumo diario. Yo recuerdo cuando era muy pequeño que se compraban los refrescos en botella de cristal y había unos pequeños que se colocaban en la mesa y ya cada quien agarraba el que quisiera, pero no era todos los días. Ya cuando estaba yo, por ejemplo, en la época de la universidad, ya era diario el refresco de 2,5 litros en la mesa. Entonces, estos hábitos que han ido trastocando y la falta de información, estos huecos de información que el gobierno dejó y que entonces la población no sabía qué era lo que estaba tomando, si lo que estaba tomando lo podía seguir tomando todos los días o lo que estaba comiendo. Ahí hay, creo que muchos responsables en ese sentido. Nosotros como población, pienso que si detectamos que hay huecos en el sistema de atención, creo que también tenemos el derecho de proponer cómo llenar esos huecos. No es nuestro interés absorber una responsabilidad del gobierno, es su responsabilidad, está en el artículo 4 de la población, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación. No pretendemos eso, pero si vemos que pasan un año tras otro y la cantidad de muertes por diabetes sigue creciendo, desde los últimos 10 años sigue creciendo año con año, estamos cerca de 105,000 personas que mueren por diabetes del año del 2018 hacia el 2019. Inclusive son más personas que las que hay oficialmente reportadas al día de hoy acerca de COVID. Entonces creo que por ahí va, creo que es un llamado a la sociedad a que si ya estamos cansados de ver que pasa el tiempo y la salud de nuestros seres queridos sigue estacionada, no hay control de la glucosa, no se ve que se está deteriorando, pues bueno, el llamado es a unirnos y a buscar otras alternativas para encontrar soluciones efectivas y eficaces en relación a la salud de las personas. ¿Qué experiencia has tenido tú cuando comunicas estas razones estructurales, económicas y políticas que generan las enfermedades crónicas a los pacientes, no a los doctores? No a los académicos. ¿Qué tanto les sirve a un paciente saber que estas fuerzas estructurales les está generando esta enfermedad? ¿Los empodera, los enoja, los estigmatiza o simplemente dicen qué interesante, pero no sé cómo me aplica a mí mismo?
Pues lo bello de todo esto es que hay de todo tipo de respuestas. Me voy a ir, digamos, desde las personas que o buscan un espacio o alguien que les escuche para poner ahí, depositar todo su estrés, toda su angustia de vivir con diabetes y de no recibir una atención adecuada y de no saber cómo demonios hacer para controlar la glucosa, porque en el modelo médico hegemónico, glucocentrado, pues lo que hace es que todo tiene que ver con control de la glucosa. Sí, sí es muy importante, pero no nos olvidemos que tienen que ver los factores psicosociales también para el control de la glucosa. Entonces, están ese tipo de voces, están las voces que algunas se les iluminan los ojos cuando encuentran resonancia en lo que ya traen en sus cabezas, en lo que ya vienen pensando, ya sea de manera individual o familiar o colectiva, y de repente tal vez me escuchen hablar y entonces dicen, ah, mira, yo también, y entonces empieza la magia de la palabra, ¿no? En donde cada quien empieza a proponer, a sugerir y se empieza a construir algo que no sabemos hacia dónde vaya a llevar, pero ahí está la sabiduría. Las personas que viven con diabetes son expertos en su salud y eso a veces se nos olvida. No digo que a todos, pero a algunos médicos se les puede llegar a olvidar que ellos son los expertos en su. Mi mamá es experta en su diabetes, mi padre es experta en identificar cuáles son los síntomas. Todo depende de cómo se hagan las preguntas para que ella entonces responda, y al momento de responder, pues sí es importante para mí escuchar la respuesta, pero creo que más importante es que ella escuche la respuesta. Ahí está la información. Entonces, creo que hay diversos tipos de respuestas que hay en las personas, de todo tipo, y bienvenidas todas para ir construyendo cosas diferentes. A mí se me hace muy interesante este tema que planteas, ¿no? El poder de las conversaciones, porque cuando no hablamos, de todas maneras hay una conversación que está sucediendo, hay un inconsciente colectivo, hay una inercia, hay una forma de organizarse. Sí. Entonces, muchas veces creemos que no hay discurso cuando realmente hay un discurso que está implícito y toda vez que empiezas a unir a las personas, a hablar entre ellos, a hablar con gente de otras enfermedades, de otros antecedentes, de otras especialidades, de otros expertices profesionales, entonces empiezas a reclamar esa conversación y la empiezas a humanizar de alguna manera y también se la empiezas a democratizar a la gente. Es decir, tú eres la diabetes porque estás formando lo que la diabetes significa en este inconsciente colectivo. Así es. ¿Qué buenas experiencias has tenido tú juntando públicos diversos en estos conversatorios y simposios que organizas? ¿Qué sorpresas te has encontrado? ¿Y cómo has visto que al menos en esas comunidades las narrativas estructurales acerca de la enfermedad han evolucionado? Bueno, eso es fascinante, debo confesarte a ti y a nuestra audiencia. Mira, creo que comenzaría mencionando que en el 2013 decidí dedicarme a la salud. Dejé la parte de la arquitectura, decidí enfocarme a esto porque sabía que debe de haber una respuesta hacia el sufrimiento que viven las personas. En aquel entonces me quería enfocar en enfermedades crónico-degenerativas por también la relación que tengo con personas que han vivido y sobrevivido al cáncer. Entonces, decidí enfocarme en diabetes porque es un mundo de información, como tú lo sabes muy bien, pues por la relación y la cercanía que tengo de diabetes con mi madre y con mi abuelo. Bueno, a partir de ahí, todo comenzó con una conversación y esa conversación se dio con una de mis mejores amigas de la universidad, Lisette Villaverde. Ella vivió un cáncer muy agresivo en sangre, leucemia. Las posibilidades de sobrevivencia eran muy bajas. Estoy hablando hace más de 20 años, esta situación que pasó Lisette. Y ella está viva. Y ella está viva y está con una condición de vida, si no la mejor, sí está con una condición pues que le permite seguir trabajando, le permite seguirse relacionando con su familia, con sus seres queridos. Por eso te digo que no es una sola cosa, es lo de mi abuelo, la situación con mi mamá, viene esta situación con Lisette Villaverde, en donde a mí lo que me llamó mucho la atención de la historia de vida de esta conversación con ella fue la forma en cómo ella, siendo un tipo de leucemia poco común, con muy poco antecedente médico, ella tomó la determinación de mantenerse con vida y me permitió estar cerca de ella en el proceso de quimioterapias y en el proceso posterior, durante y posterior del trasplante de médula. Entonces, escuchar y escuchar su propia narrativa. A veces platicando con ella en la burbuja, yo a lo mejor me sentía un poco deprimido o triste, pero hablaba con ella, no le transmitía yo eso, pero al momento de escucharla a ella, la situación tan precaria en la que su cuerpo estaba, pero su mente estaba totalmente convencida, segura, tranquila de que iba a salir adelante.
aunque su cuerpo estuviera muy afectado por todas las intervenciones que estaba teniendo diariamente. Entonces creo que este camino de situaciones se van conectando todos los puntos y me lleva a darme cuenta que ahí está la información en las conversaciones con las personas. Entonces, cuando empecé este proyecto que se llama Ciclus Salud, que tiene que ver con el ciclo de la vida, el ciclo del proceso salud-enfermedad. Una de las primeras conversaciones que tuve fue con el director del Centro Nacional de Investigación en Imagenología e Instrumentación Médica, CI3M, y su gerente general, Andrés Morón. Ellos están en la UAM Iztapalapa, y en esa conversación pues hubo clic, ¿no? Entonces a mí sí me sorprendió un poco que un Centro Nacional de Investigación pues nos hiciera como caso, ¿no? Sin embargo, pues todas estas conversaciones que fueron acabando en acuerdos me fueron dando una mayor seguridad de que es algo que se necesita lo que estamos proponiendo. Entonces, así se han ido sumando instituciones, universidades, profesionales de la salud, de las ciencias sociales, y hemos ido creando coloquios en diabetes desde el 2017 hasta la fecha. Este año tenemos el 4º coloquio, 2 programas educativos dirigidos para personas que viven con diabetes y sus familiares. Estamos por iniciar el 3º en próximas semanas, y ahora junto con una alianza con el Centro de Orientación Alimentaria, el primer Foro Nacional de Atención a la Diabetes tipo 2, que se llevará a cabo en noviembre de este año. Estas narrativas que tú viviste en familia con tus amistades, ¿cuáles son los principales mecanismos que tú has vivido en estos grupos y coloquios que permiten a la gente ver a la enfermedad desde otra perspectiva, verse a sí mismos desde otra perspectiva, entender a la enfermedad también como un proceso de cambio en la vida y que tiene un posible empoderamiento y no necesariamente seguir el camino que el conocimiento tradicional incuestionado pues ya tiene muy delineado? Pues yo creo que tiene que ver con generar el ambiente adecuado. Diríamos entre los amigos, generar tierra fértil para que crezcan las ideas, respetando los saberes de las personas, un espacio en donde se respeta lo que piensa y lo que crea las personas, no importa lo que crea, en vez de generar un espacio donde tienes a un ponente o a un expositor que le dice a las personas qué es lo que debe de hacer con su vida, con su salud, con su dieta, con su peso, con su presión arterial. Eso no, eso ya existe, eso ya está y tiene una función en la sociedad. Aquí es proponer otros espacios en donde la persona, diríamos, hay 3 aspectos de la persona que así lo tenemos esquematizado, ¿no? Está en la parte del saber, esta necesidad por conocer cosas que tenemos los seres humanos. Y ahí lo que nosotros contribuimos es en generar estos programas educativos, los coloquios, videos también en YouTube, etcétera. Ahí está la parte del saber. Por otro lado está la parte del querer. Entonces, tú sabes muy bien que no podemos obligar a nadie a que quiera algo que realmente no quiere hacer. ¿Qué sí podemos hacer? Desde Ciclus lo que queremos es enviar invitaciones para que el día que tú quieras y tomes la decisión, sepas que cuentas con toda una organización o una comunidad que te puede brindar acompañamiento si un día quieres cuidarte, quieres mejorar tu calidad de vida y estás dispuesto a hacerlo. Y la otra parte es el poder. Y en el poder, lo que nosotros, como nosotros nos relacionamos con ese poder es reconocer el poder en las personas. El poder no lo tiene quien sabe más, el poder lo tiene quien vive con la situación, su experiencia personal. Entonces, estas 3 columnas sobre las que se cimentan este ambiente que te estoy platicando en los coloquios, en los foros, en los conversatorios, creo que ha sido un detonador para que se involucren ahí pensamientos, sentimientos y por supuesto acciones que pues mira, que están teniendo cada vez mayor resonancia en la academia, en la ciencia y en más personas que quieren seguirse sumando a esta comunidad. Me encanta lo que dices y nada más una pregunta para empujar un poquito más el punto. Cuando el paciente lo sacas del paradigma de que tu enfermedad solamente vas a entenderla a través de lo que tu médico te dice y empiezas a entender que pues toda esta construcción de que la enfermedad es al mismo tiempo cultural, al mismo tiempo emocional, psicológico, político, económico, comunitario, semiótico, ¿cómo esta complejidad o esta manera de ver que son tantas variables y tantas cosas no llega a paralizar a los pacientes o no los llega como a asustar de alguna manera? Porque no hay un mecanismo, no hay un maestro que te dé todos estos pasos a seguir. A final de cuentas estás pidiendo a la persona que, como tú dijiste, se tome responsabilidad de sí misma, apele a su propio potencial, pero también que se
reinvente a sí misma e invente una nueva forma de ser y de vivir y de pensar. ¿Cómo han manejado tu comunidad de gente esta complejidad inherente a entender la enfermedad de manera más amplia? Pues lo diría en dos vertientes. Uno es platicando con el equipo con quienes organizamos todo esto de nuevo regresamos a las narrativas, a la experiencia, a las historias, en donde tratamos de estar en contacto lo más posible. Cada quien tiene sus actividades, pero ya sea por medio de WhatsApp o por medio de llamadas telefónicas o videoconferencias ahora, para estar reforzando esta parte, la importancia de las experiencias y que entonces cuando les toque entrar en contacto con la comunidad de personas que viven con diabetes, se vea reflejado ese trato. No se dicta cátedra, ¿no? O sea, no se dicta una línea de cómo deben de ser las cosas. No, definitivamente no. Pero es la parte de la relación humana lo que va haciendo estrecho o fortaleciendo esta relación y estas nuevas narrativas, digámoslo así. Eso es por un lado. Y por otro lado, ya viéndolo desde el punto de vista de las personas, te voy a confesar algo muy personal, que es la parte de el cariño. Cuando haces las cosas con cariño, cuando te levantas y vas y quieres provocar que la clase del día de hoy o la sesión, quieres dejar un poco de tu cariño ahí, no solamente que quede perfecta y puntual, no, sino me refiero a que te acuerpes, que todo tu cuerpo lo entregues en la persona que alzó la mano, pero también en la que lleva varias sesiones sin alzar la mano, que también voltees a verla y te fijes cómo está, cómo están sus ojos, si está contenta o no, te acerques, le preguntes. Yo creo que esa parte que va más allá de una remuneración económica, sino ya es un propósito de vida, estar dando y recibiendo en una relación cariño, creo que son las dos cosas que hacen y que seguramente habrá más que no he descubierto hasta el día de hoy, pero creo que son dos elementos fundamentales para que esta complejidad en la que nos han enseñado que vivimos y para tratar de entender la diabetes y otras enfermedades, pues se vuelva más digerible, ¿no? Más suave de pasar, de tragar, de digerir, de platicar y que no se vean y hacer a un lado un poco los tabúes que hay en torno a la diabetes. Ahora, tú has tenido experiencia desarrollando apps para ayudar a los pacientes con enfermedades crónicas y hay todo Sí. un movimiento global de digitalización de la salud. ¿Cuáles son los límites, así como las posibilidades de la tecnología para poder atender la enfermedad crónica? Bueno, déjame platicarte brevemente que al inicio teníamos en la cabeza hacer una app que fuera como el todo en uno de la salud, ¿no? Investigamos, descargamos muchas apps mexicanas, extranjeras, hicimos toda una investigación al respecto. Hicimos varias maquetas, inclusive de las apps, y pues llegamos a una conclusión que creo que muchas personas ya lo saben y que nosotros no lo teníamos tan claro, pues es esta parte de que nuestro querido país, no hay otro como nuestro país, ¿no? O sea, hay muchos Méxicos dentro de este México, culturalmente, en cuestión de alimentación, en cuestión de creencias, en cuestión de climas, en cuestión de comida, en todo. Entonces, tratar de proponer una app con unas herramientas que nosotros creemos que les va a servir a otras personas que tienen esta condición de vida, creo que ese fue el primer aprendizaje en donde decimos, esto no va por ahí, ¿no? Más bien, la propuesta de hacer la app sigue vigente, pero la idea sería que sean las personas las que propongan y nosotros ser el canal para que se lleve a cabo, pero no necesariamente nosotros, nuestra mente, nuestra experiencia de vida, creyendo innovar, proponer, hacer una propuesta hacia ellos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es todo esto que te estoy platicando, lo hemos ido descubriendo, pues, en las narrativas, en los conversatorios, en las llamadas uno a uno con alguien de la comunidad, tratando de entender la situación que vive y pues yo creo, tengo la confianza de que en algún momento descubriremos cómo aprovechar este componente tecnológico para resolver necesidades específicas de alto valor hacia las personas, pero el día de hoy seguimos en ese proceso de fabricación de ideas para encontrar esas estrategias que hagan falta y que sean directamente de un alto beneficio para diversos segmentos de población. A lo mejor resulta que tiene que ser voy a pensar un poco fuera de la caja, ¿no? A lo mejor tiene que ser una app orgánica, ¿no? Que se adapte dependiendo de en qué región estás, de la república, a tu tipo de alimentación, a los cultivos que tienes alrededor, al tipo de condiciones psicosociales que tienes para que entonces realmente te sea útil, en vez de traer un modelo en donde y nosotros creer que porque es muy famoso o porque es innovador, todo el mundo lo va a usar. Y pues eso creo que no es por ahí el camino.
¿Qué sigue para ti en los siguientes 10 años, César? ¿Dónde te ves tú y a dónde te gustaría pues sumar todas estas fuerzas que llevas generando pues tantos años? Concretamente, ¿qué proyectos estás vislumbrando? Pues tal vez hacia donde ya no me vea, a donde ya no me vea, ¿no? Ojalá que personas, estos otros Césares, que son también familiares de personas con diabetes y que también les ha tocado vivir parte mucho más cosas de lo que yo he dicho aquí en su relación con sus seres queridos que tienen diabetes, pues tomen la batuta y estén provocando situaciones y relaciones más humanas con la salud, con las personas, con los médicos, que se haga esta voz que ya, pues el día de hoy, gracias por la invitación, estoy aquí dando voz, pues no solamente a mí, sino a las personas que han estado confiando en este proyecto que se llama Ciclus o Comunidad Ciclus y que pues en algún momento otras personas digan, oye, pues yo quiero hacer esto en Tijuana o en Mérida, o lo quiero hacer en Veracruz, y quiero empezar a crear mi propia comunidad con personas de aquí, con creencias de aquí, con las facilidades que hay aquí y que cada quien lo vaya tropicalizando. Entonces, en concreto, yo lo que quisiera es seguir detonando bombas, digo yo, ¿no? Vamos a detonar bombas y vamos a ver qué pasa, qué sale de ahí, qué semillas salen y no tanto estar como en el centro del huracán, pues no, y creo que ese no es el camino, por lo menos para mí, sino más bien seguir, continuar. Seguramente estoy ansioso y estoy entusiasmado de seguir encontrando y de seguir descubriendo qué más hay. A eso sí me veo haciendo en 10 años todavía, ¿no? O sea, esta hambre de conocer más personas, escuchar sus experiencias de vida y seguir vinculando puntos, nada más. Eso es lo que quisiera. César, te agradezco mucho el tiempo. Yo desde que te conocí te vi hablar por primera vez en un micrófono. Dije, este cuate trae un discurso distinto a lo que estamos acostumbrados. Y cada vez que te conozco veo esta manera de pensar. Me gusta cómo hablas de ti mismo y cómo tomas muy profundamente en serio el problema que estás llevando a cabo para tratar de ayudar, al mismo tiempo que lo puedes hablar con una ligereza y con un cariño para entender que pues estamos en ese viaje. Y te agradezco mucho ese trabajo y estoy seguro que vamos a poder colaborar mucho en siguientes años. Estoy seguro que sí, Víctor. Yo te agradezco a ti por este espacio y nada más hacer un llamado final para que las personas nos juntemos para lograr hacer un cambio en la salud, en la calidad de vida e intercambiar experiencias con otras personas que estén viviendo situaciones similares. Para eso estamos aquí y abrirnos a descubrir posibles soluciones, posibilidades de una mejor atención, de una mejor calidad de vida y obviamente de prevenir la diabetes. Muchísimas gracias, Víctor. Estoy a tus órdenes y agradezco el espacio. Que tengas feliz día. Igualmente, gracias. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.